En Tegucigalpa, Honduras, el reloj marcaba las 4 de la tarde del 3 de octubre de 1792. En el seno de una familia prominente nacía un niño junto a mi madre, Guadalupe Quesada Borja, de descendencia francesa. Se encuentra mi padre José Eusebio Morazán, alemán. Soy José Francisco Morazán Quesada. Me casé con María Jos Fasti, viuda de familia Ada, y con 4 hijos de su primer matrimonio, apoyando fervientemente mis proyectos políticos y comerciales de mi matrimonio. Nació mi única hija, Adela Morazán Lastiri. Fuera del matrimonio, mi hijo Francisco Morazán Moncada y mi hijo adoptado de 14 años, José Antonio Ruiz. Mis estudios más notables fueron los 12 años asistiendo a la escuela católica en el pueblo de San Francisco. Mi mayor virtud fue ser autodidacto. 4 años más tarde me mudé junto a mis padres en el municipio de Moroseli, El Paraíso, para trabajar en tierras heredadas por mis abuelos, y al mismo tiempo trabajé en la alcaldía de este municipio. Al cumplir 21 años nos mudamos a Tegucigalpa, donde aprendí el proceso penal. Paralelamente tuve oportunidad de leer francés en la biblioteca de mi tío político, Dionisio de Herrera, y junto a él, a mis 28 años, ocupé el puesto de secretario del Ayuntamiento Mayor en Tegucigalpa. En aquellos años teníamos dependencia del Imperio Español y estábamos nombrados como el Reino de Guatemala, integrado por Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y el estado de Chiapas. El reino se independizó de España el 15 de septiembre de 1821, pero esta independencia duró muy poco, debido a que fuimos obligados a la anexión del Imperio Mexicano, procedido por el emperador Agustín de Iturbide. Esto entró en una crisis política, económica, pero gracias a esto, el esfuerzo realizado por José Cecilio del Valle en el Congreso, nuestra independencia definitiva, siendo independientes pasamos a llamarnos provincias centroamericanas, conformadas por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y que posteriormente, el 22 de noviembre de 1824, bajo el lema Dios, Unión y Libertad, la Constitución pasó a llamarse República Federal Centroamericana. 1824 y 1839. El primer gobernante de la República de Centroamérica fue Manuel José Arce, mismo que destituyó a mi tío Dionisio de Herrera a través de un golpe de estado bajo el mando del general Justo Milla. El 9 de abril de 1827 logré escapar hacia Tegucigalpa con el propósito de obtener refuerzos y así liberar la capital de estado. Regresé con 300 hombres, enfrentando durante 20 días, pero fuimos vencidos, enviándome a la cárcel de Ono, permaneciendo por un tiempo hasta salir bajo fianza. De esta amargada experiencia, tuve la intención de emigrar a México para iniciar una vida. Sin embargo, Nicaragua, a través de un emisario, me ofreció apoyo por medio de armas y militares junto a mi ejército, procedido por el militar José Trinidad Cabañas. Me desplacé. Dentro de esto se libró batallas muy importantes en mi vida. La batalla de la Trinidad eran las 9 de la mañana del 11 de noviembre. Combatíamos intensamente durante 5 horas y recuperando Comayagua. Después de este triunfo me nombraron jefe de estado. De manera provisional mi fama estaba en ascenso. Aprovechando esta situación, en 1830, como candidato a la presidencia de la República Centroamericana, ganando las elecciones al licenciado José Cecilio del Valle, pasando al ser segundo presidente. De las contiendas de poder eran muy fuertes. Guatemala se convirtió en mi laboratorio político, pero también aporté mucho a la infraestructura, construyendo carreteras y escuelas. Se fundó el primer diario oficial, La Gaceta. Se promulgaron políticas de libre comercio, se invitó al capital extranjero y separamos la iglesia de los estados, confiscando los bienes eclesiásticos. En 1832, el jefe de estado, El Salvador, María Cornejo, se rebeló contra él. De federación rápidamente
la capacidad militar, realizando un golpe de estado y recuperando el control de El Salvador. Esta acción debilitó mi mandato. En 1834 se cumplían mis 4 años de gobierno. Me postulé nuevamente frente al licenciado José Cecilio del Valle y fui derrotado, pero no pudo asumir su cargo, debido a que sufrió un infarto que provocó su muerte. Seguidamente se realizaron elecciones y resultó ganador, dándome la oportunidad de ejercer mi segundo mandato. La historia menciona que el licenciado hubiese ganado las elecciones. Federación estaría de pie hasta el día de hoy. En 1835 iniciaba mi segundo mandato, sin embargo lideraba sobre una débil federación que venía arrastrando conflictos desde mi primer mandato. Los primeros problemas económicos, sociales, de salud, un golpe de estado en Guatemala y el surgimiento de un líder llamado Rafael Carrera y Turcios llevaron al desfallecimiento de la federación. En el año 1834 trató de revivir mi gobierno, otorgándoles, pero Costa Rica, Nicaragua y Honduras protestaron y abandonaron la unión, haciendo morir la federación. Un año más tarde, el 1 de febrero de 1839, se había terminado mi segundo mandato. El Congreso se había disuelto y para nombrar un sucesor se menciona que el fracaso fue en ocasiones por la ignorancia, búsqueda de la gloria personal y luchas internas entre conservadores y liberales. Mi poder militar había terminado. Sin embargo, fui nombrado como jefe de Estado de El Salvador. Al enterarse de este suceso, el general Rafael Carrera, junto a los conservadores de Guatemala, me declararon una guerra y el 18 de marzo de 1840 hice un último intento: restablecer la unión uniendo un ejército de 1.300 hombres y marchando hacia Guatemala, atacando a Rafael Carrera, haciéndose un ejército. Pensar que habíamos ganado, pero era una trampa debido a un contingente de 500 hombres. Nos atacó sorpresivamente en diferentes direcciones, derrotándonos. La mañana del 4 de abril de 1840, en el exilio junto a mi amigo José Trinidad Cabañas, recibimos noticias de las acciones de Rafael Carrera en contra del pueblo centroamericano. Indignado, publiqué uno de mis más famosos escritos, el Manifiesto de David, en contra de las injusticias cometidas por los nombres, la alta sociedad de Guatemala. Las malas noticias continuaron en Costa Rica. El jefe de Estado, Braulio Carrillo, se había autoproclamado dictador. Desembarcamos en Costa Rica con un grupo de hombres procedido de José Trinidad Cabañas. Sin saber que estaba Braulio Carrillo planeando mi propia muerte, rápidamente el jefe de Estado nos convocó a una reunión para evitar un enfrentamiento, pero no acepté y el mandatario huyó, dejándome en camino el libre posicionado como jefe en Costa Rica. Los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Honduras unieron sus fuerzas militares para derrocar, estallando un conflicto armado el 11 de septiembre de 1842, finalizando con mi mandato y enviándome a la cárcel. Para el día de mi muerte dicté mi testamento a mi hijo Francisco, manifestándose en que mi patrimonio se había invertido en el bienestar de Costa Rica, enfatizando que mi amor por Centroamérica moría conmigo y pidiendo mis cenizas fuesen llevadas a El Salvador, pueblo que me ayudó en un gran conflicto que cumplía un grupo armado. Abrió mi celda y me constituyó. Lo mismo construí gritando preparen armas. Sin embargo, un soldado no estaba apuntando bien y le dije corrija su puntería. Volví a gritar preparen armas, apunten. Y rápidamente desprendí los botones de mi camisa, mostrando mi pecho, y dije fuego. Y así fue que mis 50 años fallecí en San José de Costa Rica. Mis cenizas permanecieron por un tiempo y luego fueron enviadas en 1848 en el cementerio de los Ilustres en El Salvador. La historia cuenta diferentes versiones de mí. Algunos dicen que el lema fue resolver problemas a través de armas y guerra, y que mis ansias de poder me llevaron a la muerte. Otros dicen que fui a mártir y un paladín de la patria. En un honor a mis acciones encontrarás estatuas en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Chile, Estados Unidos,
En España, en Honduras, existe un departamento nombrado en mi honor y un billete de 5 lempiras, moneda